Hoy en el Parlamento Europeo debate sobre la crisis en Venezuela. Escuchemos. El 28 de julio, ante los ojos del mundo, un tirano volvió a robarle la democracia al pueblo de Venezuela. Fue el último crimen de un hombre cobarde que utiliza la violencia, la represión, el secuestro y la persecución para silenciar lo que gritan las urnas. Un dictador reconocido solo por otros dictadores como Putin, que aun con todas las armas vive aterrorizado porque la voz del pueblo representada en María Corina Machado y Edmundo González resuena con más fuerza que todas sus amenazas. Señorías, Venezuela no necesita más silencio frente al exilio y la muerte. Tampoco la doble moral de gobiernos como el de Pedro Sánchez, que un día llama héroe a Edmundo González y 24 horas después le niega su condición de presidente electo. Y mucho menos la complicidad de observadores como Zapatero, demócrata en teoría, blanqueador del dictador en la práctica, callado y escondido ante el mayor fraude de la historia venezolana y, quién sabe, por qué oscuros intereses. Hoy nuestro deber como miembros de la Unión Europea es reconocer la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Europa debe estar en el lado correcto de la historia, por los 8 millones de venezolanos que huyeron de la tiranía, por las vidas arrebatadas de inocentes venezolanos que defendían la libertad, por la oposición perseguida y encarcelada por defender la democracia, por todas esas madres y padres que lo único que quieren es que sus hijos conozcan una Venezuela sin el yugo del chavismo. Europa, esta es nuestra causa. Esto no va de ideologías, se trata de liderar juntos la defensa inequívoca de la democracia. O se está con ella o se está contra ella. Y al pueblo de Venezuela os digo que nunca estaréis solos. Europa, hoy refugio de tantos venezolanos, seguirá a vuestro lado hasta que la democracia triunfe y la libertad, al fin, se abra paso. Por verdad y por justicia. Vuestra lucha es nuestra lucha. Thank you very much. Muchas gracias. En nombre del Grupo SID tiene la palabra el señor López. 2 minutos y medio. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisaria. En primer lugar, lo que queremos hacer como grupo político es compartir, ¿no? Eso expresado por la comisaria, por la Comisión Europea, hoy sobre lo que ocurre en Venezuela. Un apoyo que significa una denuncia inquebrantable de las violaciones y de las persecuciones que se están viviendo en el país, en Venezuela, después de unas elecciones que han dado un resultado no creíble e ilegítimo. Reclamar el fin de la represión en el país, reclamar el respeto a la voluntad expresada en las urnas por parte del pueblo de Venezuela, reclamar la vuelta de la democracia al país y, al mismo tiempo, apoyar todos los esfuerzos hechos por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por la región, para encontrar una salida pacífica. Muchas gracias, presidenta, comisaria. Asesinatos, tortura, secuestros, inhabilitaciones, persecución, presos políticos, casi 8 millones de personas obligadas a abandonar su tierra. Sí, hablamos de Venezuela. Y si creían haber visto todo, están muy equivocados. De un tirano y su entorno siempre se puede esperar más. El 28 de julio se celebraron unas elecciones en las que por parte del régimen se pusieron todos los obstáculos a la oposición liderada por María Corina Machado y tras su injusta inhabilitación representada por Edmundo González. Pese a todas las vergonzosas maniobras, Maduro fue derrotado estrepitosamente en las urnas por un pueblo harto de la dictadura y que votó masivamente por la oposición y por lo que ésta representa: libertad, democracia, paz, justicia, bienestar. Y precisamente por ello no podemos admitir que se doblegue el anhelo de millones de venezolanos que, pese a las dificultades y poniendo en riesgo su libertad e incluso, en algunos casos, sus vidas, han dicho en las urnas claramente: basta ya. Y ante eso no podemos permanecer impasibles. Ante eso no caben equidistancias. Ante eso solo cabe ser o cómplice de la dictadura o estar con la democracia. Yo lo tengo claro. Estoy con el pueblo de Venezuela. Por eso pedimos que se reconozca a Edmundo González como presidente legítima y democráticamente elegido.
Por eso condenamos el fraude electoral de Maduro y su principal aliado, el CNE. Por eso apoyamos que la Corte Penal Internacional exija responsabilidades a Maduro. Por eso condenamos con firmeza los asesinatos, secuestros, arrestos y continuas violaciones de derechos humanos que el régimen perpetra contra su pueblo y la oposición. Por eso exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos. Por eso pedimos que se endurezcan las sanciones contra el entorno de Nicolás Maduro. Y por eso la manifestación convocada en todo el mundo para el día 28 de septiembre, yo me sumo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora tiene la palabra la señora Leire Pajín. 1 minuto y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Esta es mi primera intervención en esta Cámara, en este hemiciclo, y lo hago desde el profundo respeto que le tengo al mismo y al rol que debemos jugar los que estamos hoy aquí. Venezuela sufre un grave conflicto político desde hace muchos años, desde luego con profundos elementos de falta de democracia y de libertad. El Grupo Socialdemócrata está comprometido con los venezolanos, con la libertad y con la democracia en el futuro. Las autoridades electorales no han aportado datos suficientes para acreditar el resultado electoral del 28 de julio. Es fruto de ese profundo deterioro, de la ruptura de las esenciales normas democráticas. Pero la mejor manera de apoyar al pueblo venezolano es precisamente pensar en mayúsculas, en esa política útil que piensa en los venezolanos y no en los intereses partidistas que vemos aquí. Ayudar a los venezolanos significa trabajar para que los presos políticos salgan de la cárcel, trabajar para buscar consensos como hacen los gobiernos europeos, no para dividir y medir al adversario. Vamos a seguir trabajando por el pueblo venezolano, por su democracia, por su libertad, con los organismos internacionales, con la región de América Latina y el Caribe, porque merecen esperanza, merecen un futuro democrático y libertad. Pero no vamos a consentir ni una sola lección de quienes se alían continuamente con la extrema derecha, quienes son incapaces incluso de condenar la dictadura de su propio país. Trabajaremos por el pueblo venezolano y no lo utilizaremos, como hemos visto hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el señor Davor Ibor Stier. 2 minutos. Gracias, señora presidenta. A pesar de todos los reclamos populares en Venezuela, a pesar de los pedidos de la comunidad internacional, de los intentos diplomáticos de los gobiernos de Brasil y de Colombia, al día de hoy el régimen de Nicolás Maduro no ha publicado las actas de las elecciones presidenciales. Y la razón es muy simple. La presentación de las actas electorales significaría el reconocimiento de la victoria de Edmundo González. Significaría reconocer que Nicolás Maduro y su régimen han robado las elecciones. Significaría reconocer que el régimen ha perdido toda legitimidad y se mantiene en el poder solamente gracias a las armas y la represión que ejerce sobre el pueblo venezolano. Por ello, la mentira que representa el régimen de Maduro debe ser contrastada diciendo claramente la verdad. Y la verdad es que el pueblo venezolano ha votado mayoritariamente a Edmundo González como presidente de Venezuela. Ahora bien, Nicolás Maduro ejerce el poder de facto. Estamos en presencia de una dictadura que recibió inmediatamente el apoyo de Moscú, de Pekín, de Teherán, de La Habana, de Managua, lamentablemente nuestro vecindario también de Belgrado. Una dictadura que busca comprar tiempo, desviar la atención internacional y así perpetuarse en el poder indefinidamente. Justamente por ello es necesario pronunciarse claramente y llamar las cosas por su nombre. Eso no implica desistir de los esfuerzos diplomáticos ni abrogarse una superioridad moral. Por el contrario, con esta resolución enviamos un mensaje claro de solidaridad con el pueblo venezolano, pero también con todas las naciones americanas que aman la libertad. Frecuentemente le pedimos a los países del sur un compromiso mayor con la lucha por la libertad que se libra hoy en Ucrania. Pues bien, ahora es nuestro turno de escuchar a los países de la América Latina y mostrar nuestro compromiso con la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Señora Presidente, señora Comisaria, queridos amigos, si uno de los valores de la Unión Europea
es la defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, la situación de Venezuela pues no podemos dejarla de lado. Las autoridades venezolanas no han hecho lo necesario para garantizar unas elecciones libres y justas, rechazando incluso la publicación de las actas electorales. La situación política y social es gravísima y es preciso que avancemos hacia una solución política negociada y democrática. Solo se puede alcanzar esta solución con un diálogo inclusivo, constructivo, en que la Unión Europea puede y debe desempeñar un papel fundamental. La Unión Europea tiene que tener un papel activo y determinado, porque si no, pues vamos a poner en tela de juicio nuestro papel en el mundo como defensores de la democracia y de la libertad. La dictadura no puede ganar. La democracia en Venezuela no puede ser un milagro. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora tiene la palabra la señora Ana Pedro. 2 minutos. Señor presidente. Señora Presidente, Venezuela vive bajo el puño de hierro de una dictadura. Maduro no es un líder, es un dictador que hace que su propio pueblo pues sea mandado por este corrupto y autoritaria. Y está en el poder con hambre, con violencia, con miedo. El régimen de Nicolás Maduro es uno que está violando todos los principios que nosotros defendemos: libertad, democracia y libertad humana. El sufrimiento de millones de venezolanos no es una tragedia simplemente, es un ataque deliberado a los derechos fundamentales de un pueblo que lucha por la libertad. La elección de Maduro ha sido una farsa, algo orquestado para que siga la miseria que se ha ido de ese país, que está en el país. No hay legitimidad cuando la oposición es callada, silenciada, se manipulan las votaciones y el pueblo vive con miedo de represalias. No hay legitimidad cuando se pone una mentira a través de la fuerza. Eso no es democracia, es una tiranía disfrazada de poder. Aquellos que siguen defendiendo este régimen o aquellos que siguen callados son cómplices de lo que está pasando allí. La historia juzgará a los que están callados hoy en día. En Venezuela, más de 2.000 personas han sido detenidas de una manera arbitraria después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos tienen muchísimas restricciones en su actividad. 7 millones de venezolanos han huido de su patria en busca de dignidad. Reconocer la victoria de Edmundo González es un imperativo histórico, moral y estratégico en aras de la libertad, de la coherencia, la democracia o la tiranía. Libertad, opresión, justicia o injusticia. La elección es nuestra y la elección tiene que ser claro. Basta ya de ambigüedad. Es importante acabar con esto porque no podemos seguir así. No cabe tampoco el silencio. Hay que ser demócrata y es suficiente. El mundo nos está mirando y esperemos que Europa defienda la libertad. Muchísimas gracias. Pues ahora tiene la palabra el señor Rajkol Lopatka. Adelante. 2 minutos. Dear colleagues, Colegas, las últimas elecciones en Venezuela tuvieron lugar en el marco de un régimen autoritario. Hay un retroceso democrático durante más de una década, como han mencionado ya muchos colegas. Maduro no ganó las elecciones y sigue en poder. Sigue en el poder, ese es el problema. Y nunca podremos aceptar esa situación. Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, la situación se ha empeorado cada día. Y ahora se ha establecido una dictadura. Maduro ha consolidado su poder a través de un organismo legislativo alternativo, eliminando la Asamblea Nacional y luego utilizando la Corte Suprema para dejar de lado la legislación y también ignorando a la principal oposición.
Ya vimos lo que pasó en las elecciones presidenciales de 2018 y en 2024. En ambas elecciones, los observadores internacionales han concluido que ha habido una libertad limitada para la oposición. La cobertura mediática ha favorecido al partido del poder. Ha habido restricciones a la participación de la sociedad civil. La situación en Venezuela afecta en gran medida a la Unión Europea. Solo mencionemos el número de solicitudes de asilo que se han presentado, que han aumentado de forma exponencial. El pueblo venezolano merece elecciones libres y justas. Todos los resultados deben ser transparentes y han de poderse verificar. Tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para aumentar la presión internacional sobre el gobierno venezolano. Ese es nuestro deber hoy y mañana. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra el señor Francisco José Millán Mon. 2 minutos. Presidenta, quiero comenzar lamentando que el alto representante no nos acompañe hoy en este importante debate sobre la situación en Venezuela. El 28 de julio, como ya se ha repetido, se celebraron elecciones presidenciales y a pesar de todos los obstáculos y dificultades que el régimen impuso a la candidatura opositora, esta resultó vencedora de manera clara y contundente, como lo pudieron acreditar muchos organismos internacionales. Pero Maduro, en lugar de respetar la clara voluntad popular, intensifica la represión, amenaza, encarcela, permite maltratos a los detenidos e incluso la muerte. El vencedor legítimo de las elecciones es Edmundo González Urrutia, pero ha tenido que abandonar el país. Este Parlamento, casa de la democracia europea, debe reconocer su victoria y declararle presidente electo. Esta declaración sería además importante para presionar a los gobiernos de los Estados miembros, instándoles a actuar en consecuencia y a contribuir activamente con otros miembros de la comunidad internacional a que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. Señorías, debemos incrementar la presión sobre Maduro y su régimen. No podemos callarnos, no podemos resignarnos, no podemos ser cómplices de la política de hechos consumados que él lleva a cabo. Sería muy conveniente, además, que los Estados miembros respalden la demanda que otros países latinoamericanos han presentado contra Venezuela en la Corte Penal Internacional y que pidan también al fiscal que solicite una orden de detención contra Maduro. Además, tenemos que reforzar las sanciones de la Unión contra el régimen venezolano y seguir exigiendo la liberación de todos los presos políticos, entre ellos, por cierto, más de un centenar de menores e incluso ciudadanos europeos. Termino. El mensaje me parece claro. Apoyemos de forma firme la decisión del pueblo venezolano y declaremos a Edmundo González Urrutia presidente electo. No es momento de ambigüedades, no es momento de silencios, tampoco es momento de mirar para otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Salvatore De Meo. 2 minutos. Presidente. Gracias, presidenta. Colegas, el dolor y el sufrimiento de millones de venezolanos bajo el régimen de Maduro no pueden dejarnos indiferentes. La Unión Europea no puede ser indiferente. Tiene que hacer que se oiga su voz con una toma de posición clara y hay que evitar que esto se convierta en una crisis humanitaria internacional. El gobierno italiano, que tiene fuertes vínculos con Venezuela, también ha expresado su inquietud frente a este resultado electoral sin legitimidad. Antonio Tajani está trabajando en este tema y estamos pidiendo que se cree una respuesta fuerte, coordinada a nivel internacional. La preocupación por lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente, no se limita solo a la falta de transparencia electoral. Insistimos en que se publiquen los resultados claros y que se puedan verificar. Esto se amplía también a la violación de todos los derechos fundamentales, detenciones arbitrarias, ejecuciones y hasta la libertad de expresión y de información. Es un deber moral para todos nosotros apoyar a los venezolanos en sus expectativas legítimas de que se respete su propio voto y que puedan vivir en un contexto de paz y de justicia, libre de intimidación y represión, y que se garantice para las generaciones futuras un futuro de prosperidad y democracia. Tenemos que insistir ejerciendo presión sobre el régimen de Maduro y garantizando nuestro pleno apoyo para garantizar que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. Pero sobre todo
que prevalezca la democracia por encima de la dictadura. Europa ha de hacer su parte, tiene que utilizar su fuerza diplomática y que lo haga hoy, si no, el día de mañana seremos cómplices de una injusticia inaceptable. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Antonio López Istúriz White. Minuto y medio. Gracias, presidenta. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, tienes los días contados. No escaparás a la justicia. Ni todos los lingotes de oro de Delcy Rodríguez, ni el dinero de tus narcotraficantes, ni tu petróleo robado al pueblo venezolano lograrán pagar las deudas que has contraído con el pueblo venezolano y con la humanidad. Ni siquiera tu abogado y embajador Zapatero te librará de esto. Sabemos que tus socios y amiguetes del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla seguirán intentando ayudarte. A ellos no les afecta los millones de venezolanos exiliados de su gran país, los miles de venezolanos perseguidos, torturados y asesinados. Llevan años ignorando lo mismo en Cuba y Nicaragua. Tienen sobrada experiencia en apoyar regímenes sangrientos. Nicolás Maduro Moros, este Parlamento Europeo tendrá la oportunidad el jueves de denunciar tus atropellos y tus ataques a la libertad y a la democracia, y lo hará honrando humildemente la valentía del pueblo venezolano que te dijo no el pasado sábado 28 de julio, reconociendo la victoria de la oposición democrática, la entrega y bravura de María Corina Machado y a Edmundo González como el legítimo presidente de todos los venezolanos. Pronto, Nicolás Maduro Moros, descubrirás que no fuiste más que una copia mala y trágica de Hugo Chávez y que tu única aportación a la historia fue mantener y aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano en base a un socialismo trasnochado y acabado. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Isabel Benjumea. Minuto y medio. Gracias, presidenta. Venezuela es un gran país que viene sufriendo una larga pesadilla totalitaria y dictatorial. Es macabro que se presente como el gobierno del pueblo y defensor de los derechos humanos a un régimen que ha expulsado al exilio a 8 millones de personas, que ha encarcelado y torturado a miles de venezolanos y que vulnera sistemáticamente el Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos individuales y la propiedad privada. Llamemos a las cosas por su nombre. Venezuela sufre una dictadura que viola los derechos humanos y ante eso hay tres posturas. La primera consiste en apoyar a la dictadura criminal, como así hacen algunas formaciones radicales de izquierdas en este Parlamento y que por suerte son minoría, pero que lamentablemente forman parte del gobierno de mi país, en España. La segunda es callar cobardemente ante los excesos de la dictadura criminal, haciendo que se hace y aparentando que se pacifica, cuando realmente se pone en un mismo nivel al dictador y al represaliado, al criminal y la víctima. Esto es lo que representa al expresidente de mi país, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los principales responsables de la permanencia del dictador Maduro en el poder. Pero hay otra opción: combatir la dictadura desde la unidad de los demócratas. En Venezuela se está destruyendo la democracia y la libertad. Por eso debemos reconocer el nuevo gobierno legítimo de Venezuela y reconocer a Edmundo González como vencedor de las elecciones. Y debemos denunciar la persecución de la oposición y, muy en especial, la persecución de María Corina Machado, que está en peligro. Por lo tanto, unámonos los demócratas por una Venezuela libre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Señores y señores, en el procedimiento de libre intervención solo hay una. ¿Tiene la intervención? Alvise Pérez, 1 minuto. Micrófono. Sí, ahora. Hay que ver las cosas que tenemos que escuchar en este Europarlamento. Hemos podido escuchar a la eurodiputada Rivas y Giner decir que que Venezuela solo le importa a la ultraderecha. Señora eurodiputada, es usted del Partido Verde, ¿no? ¿No le parece raro que le preocupen más unas coliflores, unos animales que la vida de millones de personas? Llevamos 24 muertos en Venezuela, llevamos más de 2.000 heridos, llevamos más de 7 millones de exiliados
y estamos aquí discutiendo sobre ciertas resoluciones del Parlamento Europeo que me parecen muy bien. Nosotros las vamos a apoyar porque el pueblo venezolano es un pueblo hermano, pero pasará como con Bielorrusia, pasará como con Cuba, pasará como con Corea del Norte u otras tantas dictaduras en las que los papeles mojados ya no importan, porque a un tirano dictador que se protege por cargos militares corruptos y traidores a su propia Constitución no se les echa solamente con papeles, y es verdad que es un pueblo soberano, eso no lo discutimos, pero por algo tenemos algo llamado derechos humanos. Si solo nos importan los derechos de los europeos, llamémoslo así. ¡Viva Venezuela! El próximo 28 de septiembre estaremos con el pueblo venezolano en las calles del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Y ahora la comisión tiene la palabra la comisaria Dalli. Adelante. Thank you, President. Honourable members, the EU will stand. Señora Presidente, señorías, la Unión Europea seguirá defendiendo la restauración de la democracia en Venezuela. Nosotros, colectivamente, estamos comprometidos a favor de esas aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y tenemos que hacerlo respaldando a la oposición democrática unida que conduzca la transición a favor de la libertad del país. Lo dicho hoy aquí será comunicado al alto representante Borrell. Nosotros utilizaremos nuestro instrumentario de política exterior y todos nuestros esfuerzos a favor de una solución pacífica y de que se logre una Venezuela democrática después de tantos años de sufrimiento. Queremos que se respeten los derechos humanos en Venezuela, una de nuestras prioridades. Es ya hora de que Venezuela pueda definirse a través de la democracia y la paz sin tener miedo y sufrir represión. El señor González puede contar también con el apoyo incondicional de la Unión Europea. La Unión Europea ha escuchado los reclamos del pueblo venezolano. Queremos que esas voces se respeten. Gracias. ¿No? Entonces el día jueves se va a hacer la votación para ver si es que el Parlamento Europeo decide precisamente si el Parlamento Europeo, al igual que el Congreso de España, reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ¿no? Entonces el día de hoy el Parlamento Europeo ha debatido hoy, martes 17 de septiembre, la situación de Venezuela y si reconocerá o no Edmundo González Urrutia. La votación será el día jueves con una resolución sobre la respuesta de la Unión Europea a la crisis política del país, ¿no? Hemos escuchado cómo varios grupos políticos han reclamado el día de hoy que se reconozca como presidente electo al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra como asilado político en España, ¿no? Recordemos que sobre él pesaba una orden de aprehensión en Venezuela, pero desde que él se fue, Tarek William Saab dio a conocer en una entrevista que ya iba el caso se iba a archivar, pues ya no estaba Edmundo González Urrutia, ¿no? Entonces el Parlamento Europeo ha debatido la situación de Venezuela, han hablado en contra precisamente de Nicolás Maduro, a quien han tenido duras palabras los parlamentarios, han dicho que es una dictadura, le han dicho dictador, ¿no? Entonces ha sido fuerte este debate. La Unión Europea se niega a reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Hemos escuchado a los parlamentarios, ¿no? Se niega a reconocer la victoria del pasado 28 de julio.
no creen que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones. De lo contrario, hubiera mostrado las actas, es lo que muchos han mencionado, ¿no? Entonces, ante la falta de evidencias, por no haber sido publicadas las actas electorales, es que el Parlamento Europeo precisamente ha dicho de que no, Edmundo González deberían aprobar para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ¿no? Esta iniciativa, recordemos que esta iniciativa es por parte de los populares de PP, que han llegado a un acuerdo también con el grupo de conservadores y reformistas que lidera Giorgia Meloni y patriotas del primer ministro húngaro Viktor Orbán y la líder de Frente Popular Marine Le Pen, en el que se encuadra Vox, ¿no? Esta resolución se votará recién el día jueves. Si bien estos grupos se quedan a solo una decena de votos de la mayoría, por lo que tienen prácticamente asegurada que esta iniciativa sea aprobada, ¿no? Entonces, el día jueves recién va a ser la votación y la resolución si es que el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo. ¿Qué pasa si es que reconoce? El otro paso es que precisamente Nicolás Maduro deje el poder y el 10 de enero pueda Edmundo González juramentar como presidente electo de Venezuela el 10 de enero de 2025. Faltan pocos meses para que llegue este día, ¿no? Entonces, a pesar de que Edmundo González está exiliado en España, él ya está en conversaciones, ha conversado también con el presidente de España, ¿no? Con el presidente de España, quien digamos que ha sido muy criticado porque dicen que es afín a la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez ha negado que él tenga afinidad como gobierna Nicolás Maduro Venezuela, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que Josep Borrell dijo que Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una amplia mayoría, según las copias de las actas electorales a disposición del público, ¿no? Después, Borrell ha dicho precisamente que no reconoce la legitimidad democrática del gobierno de Maduro, ya que dice que ha ganado las elecciones sin demostrarlo, ¿no? Entonces, aquí en una rueda de prensa, el jefe de la diplomacia europea recordó que en la Unión Europea no se pueden reconocer gobiernos ni Estado porque son una potestad de los Estados miembros, pero lo que sí puede hacer es reconocer la legitimidad democrática de quien ostenta el poder, el control territorial, el ejército de la policía, ¿no? Entonces, diferentes grupos políticos de la Eurocámara buscarán consensuar una resolución común para someter a votación y precisamente tienen que conversar. Entonces aquí viene la parte del diálogo para lograr el reconocimiento de Edmundo González Urrutia por el Parlamento Europeo como presidente electo de Venezuela. La resolución de PP, quien es el partido que ha precisamente gestionado y ha hecho que llegue a este nivel, ya el Congreso de España ya ha aprobado y ya reconoce a Edmundo González como presidente electo. El Senado de España el día de hoy también iba a debatir, pero todavía falta para este debate. Sin embargo, tenemos en estos momentos otra noticia importante que ha pasado en Colombia. Colombia ya reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Vamos a ver cómo fue esta votación histórica en Colombia. Pues recordemos que en Colombia el presidente Petro estaba
el presidente Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil y el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador de México, eran los tres que estaban gestionando, estaban viendo cómo calmar la crisis en Venezuela. Sin embargo, el día de hoy ya la Cámara de Colombia ha reconocido a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y le va a solicitar al presidente Petro que reconozca a Edmundo González, presidente electo. Esto le traerá problemas con Nicolás Maduro. Vamos a verlo en el siguiente en vivo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. El Búnker Digital, tu lugar seguro de información. El día jueves tenemos una cita para ver si es que el Parlamento Europeo reconoce también a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Mientras tanto, nos vamos a Colombia a ver cómo fue este debate histórico en el que ya otro país reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Al parecer, Nicolás Maduro se va quedando sin aliados y cada vez más aislado. Muy bien, nos vamos al siguiente en vivo. Somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información. Se despide su amiga Elena Zapata. Nos vamos al siguiente en vivo.